A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y apareció una nube blanca. Estaba sentado encima uno con aspecto de hombre, llevando en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Del templo salió otro ángel y gritó fuerte al que estaba sentado en la nube: «Arrima tu hoz y siega. Ha llegado la hora de la siega, pues la mies de la tierra está más que madura». Y el que estaba sentado encima de la nube acercó su hoz a la tierra y la segó. Otro ángel salió del templo celeste, llevando él también una hoz afilada. Del altar salió otro, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó fuerte al de la hoz afilada: «Arrima tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están en sazón». El ángel acercó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Digan los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. El Señor llega a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. El Señor llega a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Blessed is the man who perseveres in temptation. Bendito el hombre que persevera ante la tentación y que cuando lo ha hecho recibirá el premio que le espera. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Well, some people were speaking. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él contestó: «Cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida». Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y diversos países, epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
So we are coming to De manera que estamos a punto de llegar a la conclusión so our del thoughts are on año de la the last liturgia things. anual ordinaria de Many la Iglesia. today only wanna Muchos think about hoy two of those solo last quieren things, pensar acerca de dos de las últimas death and cosas, heaven. es decir, la muerte y el cielo. But the reality is there Sin embargo, la realidad es que hay cuatro cosas: death, la muerte, judgment, el juicio, heaven, or el hell. cielo y el infierno. And so really this time Por lo tanto, en esta época, en la vida, make a decision, es nuestra época para tomar una decisión. where we want to Una decisión acerca de dónde queremos pasar la eternidad, si en el cielo o at en death, el infierno, porque todos en la muerte tendremos un juicio we'll have to give an account. individual y tendremos que dar una relación de nuestra vida. There will be a general judgment Y habrá un juicio final general al final de los tiempos. Book of Revelation, Al leer el libro del Apocalipsis, esto nos preocupa a lo último. Hoy escuchamos acerca del juicio final, como la hoz será afilada y vendrá and we're also reading el juicio. También leímos acerca del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y para comprender las palabras de nuestro Señor tenemos que ver que Él habla acerca del juicio que va a suceder destruction which would happen sobre Jerusalén, que será destruida, que pasará 40 años más tarde, una piedra no quedará una sobre otra. La gente decía que el templo no era posible destruirlo, que Herodes el Magno había reconstruido este templo que era de 40 pies de largo, y eso es más ancho que esta and so they capilla. thought, well, this is Por lo indestructible. tanto pensaron que esto era algo indestructible, pero dijo él, no, llegará el momento en que no quedará una piedra sobre otra. And this destruction of Jerusalem Esta destrucción de Jerusalén will be a sign, será a symbol signo o símbolo catastrophe at de the la end of the catástrofe al final del mundo, de modo que los dos eventos separados, The church has always been que la iglesia siempre ha sido comprendida como la nueva Israel, suffered lo que se sufriría por parte de Israel, que veríamos eso cumplido en una forma mayor y de su cumplimiento al final de los tiempos en la iglesia. El Señor, oiremos mañana, Él nos hablará acerca de la realidad de la persecución. Él no está tratando de hacer cumplir la curiosidad acerca de lo que va a estar sucediendo, sino más bien está estimulándolos para que no se desanimen. Uno escuchará de guerras e insurrecciones, pero no teman. Esas cosas tienen que suceder primero, pero no será algo que inmediatamente llevará al final. Así que es algo que nos estimula el hecho de que sí habrá persecuciones, y lo escucharemos mañana, pero él dice, aquel que persevere hasta el fin, él será salvado. Aquel que persevere hasta el final. En los Estados Unidos, nosotros hemos disfrutado de libertad religiosa, pero no es así para tantos hermanos cristianos en otros países. Por ejemplo, en el Sudán, el obispo del Sudán estuvo allí acerca de la situación de los cristianos en el Sudán. Estaba mirando a la EWTN y me enteré de que habrá un programa especial acerca de los cristianos en la Palestina. También estaba leyendo acerca de los cristianos que son perseguidos en Egipto. Sabemos de las bombas que han puesto en Irak, en las iglesias, todas estas violencias en contra de los cristianos, sencillamente porque son cristianos, para tratar de eliminarlos, diciendo lo mismo acerca de los cristianos de Palestina, porque una persona, por ser enemigo de nosotros, no quiere que los cristianos estén, y hacen acusaciones falsas de blasfemia que inmediatamente los coloca en la cárcel con una sentencia de muerte. Sí, se les libera en algunos casos, pero eso tampoco es el final, porque la gente pudiera venir a asesinarlos porque hubo un cargo de blasfemia contra ellos anteriormente. Así que sabemos que la persecución siempre ha sido un elemento de la vida de los cristianos, y nuestro Señor ha dicho que si me persiguen a mí, los perseguirán a ustedes. Pero si perseveran hasta el final,
serán salvados. Hoy celebramos a un mártir, el beato Miguel Pro, que fue perseguido por la Iglesia Católica o en la Iglesia Católica en los años 20 en México. Fue martirizado en 1927 en un día como hoy. El padre Miguel, su nombre es el de Miguel Pro, tuvo la oportunidad cuando él estudiaba español en México para estudiar a la ejecución del lugar donde ejecutaron a Miguel Pro. Él estudió en el extranjero porque su ejecución fue ordenada en Bélgica y antes de regresar a México, él quiso volver a visitar a la Virgen de Lourdes en Francia. Fue un viaje de 2 días y solo tenía tiempo suficiente para ir y volver sin comer ni dormir. Pero él fue de todos modos y pasó algún tiempo con Nuestra Señora de Lourdes, obtuvo un rosario mientras estuvo allí y se confió a sí mismo diciendo le fortaleció para su regreso a México. Fue después de su regreso que hubo una mayor persecución de la Iglesia haciendo ilícitos a los católicos. Se escuchaba acerca de la gente que moría sin los sacramentos y esto movió su corazón, así que él instituyó estas estaciones de comunión clandestinos en diferentes casas a diario para no atraparlos y se distribuían casi 300 comuniones al día en días especiales de fiesta hasta 1200. El presidente quería que lo mataran y fue así que fue descubierto. Y él fue descubierto en la última misa que él dio. Se dijo que hubo esta gran luz que le rodeaba. Así que él fue atrapado y fue llevado a la ejecución. Su ejecución, ¿cuál fue? Lo último que él hizo, pues él bendijo a sus verdugos y les perdonó. Y después de pedir permiso, oró por 2 minutos y entonces se puso de pie y con una mano sostuvo un crucifijo que había recibido el día de su ordenación y en la otra mano tenía un rosario que obtuvo en Lourdes y formó con sus brazos la cruz diciendo viva Cristo Rey, viva el Cristo que vivirá para siempre. El presidente de México había invitado a fotógrafos y a la prensa allí, querían que tomaran fotos. Tenemos muchas fotos de las horas finales del Beato Miguel. Su idea es que esto iba a ahuyentar a la gente de seguir su fe cristiana. Sin embargo, lo que sucedió es que cuando se hizo pública estas fotos tuvieron el efecto contrario, es decir, que la gente se sintieron más inspirados para ser fieles, así que rápidamente se convirtió en ilegal el tener esas fotos porque inspiraba a la gente a ser fieles, incluso a pesar de la persecución. Es más, el hecho del funeral del Beato Miguel, hubo 500 automóviles en una procesión y 20,000 personas que se aparecieron y había muy poco que pudiera hacer el gobierno para contener el fervor de la gente. El Beato Miguel dijo antes de morir a los fieles, si me atrapan, dijo, estén preparados para pedirme cosas cuando yo esté en el cielo. Y ese día, el día de su funeral, una ciega fue curada de su ceguera. Se le conocía por su alegría, su humor, a pesar de que sufría de mala salud. Y dijo, en el cielo voy a alegrar con un baile mexicano a la gente allí. Es decir, a pesar de su mala salud y de la persecución que sufrió, sin embargo, nada podía destruir su júbilo y su esperanza en el Señor. Y eso es lo que vemos en esto, en los santos que tienen una alegría, un sentido del humor, del buen humor, que en medio de todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque sabía que al final del relato lo que era.
El Señor había sido perseguido y él había sufrido la muerte y le había conquistado la muerte, su muerte. Así que, al igual forma, ellos llegarían a una resurrección. También quisiera hablar acerca del Apocalipsis. Como dije ayer, hay muchas interpretaciones extrañas que se le ocurre a la gente tratando de predecir lo que va a suceder de acuerdo con estas visiones del apóstol Juan y Daniel. Se les ocurre estas interpretaciones extrañas de su propia imaginación. En realidad, para comprender el libro del Apocalipsis, tenemos que ver que Jesús es el centro. Él es el centro de toda la historia humana. Él es el centro de las Escrituras. Isaías profetizó y fue prefigurado en los eventos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se hizo manifiesto y su enseñanza que se nos ha dado a nosotros en el libro del Apocalipsis, una vez más, se encuentra en el centro, ahora coronado con la gloria. Él ascendió al cielo, pero volverá otra vez con su gloria para juzgar a vivos y muertos. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia de miércoles en el 2006, el 23 de agosto, nos dio una buena forma de mirar al libro del Apocalipsis o de la Revelación. Dijo que acerca de la visión de Juan, de las cosas que vemos en el libro de la Revelación, dijo, primeramente vemos a este Cordero. Juan tiene esta visión del Cordero muerto, sacrificado, pero este Cordero no está muerto, él está de pie. Así que Jesús es ese Cordero de Dios que fue sacrificado, pero que ahora reina, que ha conquistado la muerte. Esta es la visión fundamental. Jesús, el Hijo de Dios, está sobre esta tierra como un cordero indefenso y sin embargo está de pie firmemente ante el trono de Dios, participando en el poder divino. Él tiene en su mano la historia del mundo. En esta forma, el visionario quiere decir, tengan confianza en Jesús, no tengan miedo de oponerse a los poderes que les persigan. El Cordero conquista, sigan a Jesús, confíen en Él, síganlo. Incluso si en este mundo Él parece ser el débil, Él sin embargo será el victorioso. Su iglesia y sus escritos que hablan en Asia Menor, que es hoy día Turquía, allí sufrían persecución en esa época, así que es un libro para darles valor a ellos. Recuerdan que en el libro del Apocalipsis, como existe este libro de 7 sellos que nadie podía abrir, y Juan lloró porque nadie podía abrir este libro. Sin embargo, entonces dijo, no llores, porque el Cordero abrirá este libro. El Papa, comentando sobre esto, dijo que la historia se aparece como si fuera algo indescifrable, incomprensible, nadie puede leerlo. Y quizás este llanto de Juan ante el misterio sería una especie de desconsolación de las iglesias del Asia a causa de la persecución a la que fueron expuestas en esa época. Estos son sufrimientos que la iglesia decididamente no merece, ya que Jesús no mereció ser castigado. Sin embargo, revelan tanto la maldad del ser humano cuando él permite ser dirigido por el malvado, así como por eventos de Dios. Y este Cordero entonces puede abrir el libro de los sellos para revelar su contenido, para dar significado a esta historia, que aparentemente a veces parece algo tan absurdo. Él tan solo puede señalar y dar enseñanzas a la luz de los cristianos, cuya victoria sobre la muerte trae consigo la victoria que ellos, sin fecha y sin duda alguna, obtendrán. Así que, ¿quién puede comprender el significado de la historia, de todos esos eventos, de las luchas, de la sangre, de la persecución, de las injusticias? Es Jesús el que está en el centro, que puede ayudarnos a comprender el significado de la historia, el significado de nuestra propia vida. Entonces pensemos en la mujer que estaba a punto de dar
a luz y que hay un dragón a punto de devorarse al niño. Esta mujer representa a María, la Madre del Redentor, pero ella representa al mismo tiempo a la totalidad de la iglesia. La gente de Dios de todos sus tiempos, la iglesia que en todo momento, con gran dolor, nuevamente da a luz a Cristo. Ella siempre es amenazada por el dragón y, a pesar de parecer débil, también es perseguida por dragón, pero es protegida por el consuelo de Dios y a la larga ella es victoriosa, el dragón no la conquista. El Santo Padre también dijo, este es la gran profecía de este libro, que nos da a nosotros confianza. La mujer que sufre en la historia, la iglesia que es perseguida, al final es presentada como una nueva, como la Nueva Jerusalén, en que no hay más llantos, la imagen del mundo transformado, del nuevo mundo, cuya luz es Dios mismo y cuya lámpara es el Cordero. Por ese motivo, la revelación de Juan está llena de referencias al sufrimiento, tribulaciones y llantos, al rostro feo de la historia, pero al mismo tiempo nos presenta grandes salmos y canciones de alabanzas que representan el rostro luminoso de la historia. Así que nos encontramos ante la paradoja típica cristiana, de acuerdo con la cual el sufrimiento nunca se percibe como la última palabra, sino más bien es como un momento pasajero en camino hacia la felicidad. ¿Y qué es más? La escalera que está llena del júbilo, así que está penetrada ella con el júbilo que proviene de la esperanza. Y ahora, por último, el Santo Padre, en donde Juan habla acerca en el libro del Apocalipsis, diciéndole, ven, Jesús, Señor. Aquí estamos esperando su llegada final, y aquellos que han tratado de vivir de acuerdo con su lealtad a Él esperan este regreso y esperan el hecho de que se pondrá final a las injusticias que forman parte de este valle de lágrimas. Sin embargo, él también dice que hay una oración eucarística aquí. Ven, Jesús, ahora. Y Jesús viene. Él anticipa su venida final, así que con júbilo podemos decir, ven ahora, ven ahora, en esta misa, en la Eucaristía, pero también ven definitivamente al final de los tiempos. Has venido ya, Señor, estamos seguros de tu presencia entre nosotros porque hay una experiencia jubilosa que vendrá definitivamente.